Lo decíamos, a ver, esto es una historia que partió mal y terminó peor. Primero porque hubo una demora inexcusable en hacerse cargo del problema. Este problema ya había sido denunciado públicamente desde el mes de julio. Había reportajes periodísticos, había oficios de parlamentarios, había incluso columnas de miembros del Consejo Directivo del CERVEL que daban cuenta del problema y de la magnitud que tenían. Sin embargo, se esperó literalmente hasta la última semana previa a las elecciones para intentar buscar una solución. Ahí hubo un primer problema fundamental. El proyecto se envía sin lograr un acuerdo ni siquiera con la oposición, pero tampoco con los propios parlamentarios de la nueva mayoría, antes de enviarlo al Congreso. Se hace muy sobre la marcha el lunes, cuando las votaciones son el domingo, y ante esa situación, también ante la falta de conducción política que acusan los parlamentarios de la propia nueva mayoría, de parte del Comité Político de la Moneda, ante la incapacidad para asumir responsabilidades en el gobierno debido a lo ocurrido, es que se crea finalmente una rebelión interna. Y esa rebelión interna, dentro de la propia nueva mayoría, es la que obliga al gobierno a retirar el proyecto para no verse expuestos al bochorno que estaba a punto de ocurrir, de que el proyecto se cayera no solamente por no tener los votos de la oposición, sino también por no tener los votos de los propios parlamentarios del oficialismo que ya habían notificado a la Moneda que no estaban dispuestos a aprobar y por lo tanto hacerse corresponsables o copartícipes de lo que iba a ocurrir este domingo. La crisis queda instalada solamente en la Moneda, como vemos, con parlamentarios oficialistas y también opositores pidiendo responsabilidades políticas, pidiendo por lo tanto renuncias y generando una situación que parece insostenible para la mantención de algunos de los actuales ministros. Vamos a conversar al respecto en un día político tremendamente movido con el presidente de Renovación Nacional, el diputado Cristian Monker. Diputado, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Daniel? Encantado. Acá estamos en San Miguel en un cierre de campaña de Luis Sangüesa, nuestro candidato a alcalde. Así hemos visto todos los parlamentarios, además esto era semana distrital, desplegados todos en las campañas. ¿Cómo describiría usted lo que ha ocurrido en estas últimas horas, diputado? A ver, un verdadero papelón, porque nos hubiera encantado que se hubiera hecho de manera distinta. Aquí, y para qué vamos a empezar a repetir los hechos, pero aquí se fue construyendo un problema hace bastante tiempo advertido entre el CERVEL, el registro civil. A principios o a finales de la semana pasada, este tema estuvo a punto de terminar en tribunales, en la Fiscalía, por denuncias del CERVEL, que entiendo que las hizo finalmente, en contra del registro civil, porque no se sabían cuáles eran las cifras exactas respecto del padrón. A mí que me ha tocado conocer este asunto más de cerca en los últimos días, porque el gobierno nos convocó a la Moneda para poder trabajar en la búsqueda de una solución, para que el CERVEL nos explicara. De verdad se hicieron las cosas muy mal desde el minuto uno y hubo advertencias y no se corrigieron como correspondía. Hubo oficios para allá, oficios para acá y finalmente el padrón tenía serias dudas en su confección y pudiéndose haber hecho de manera distinta. Ahora hay 463.000 personas en lo concreto hoy día que fueron cambiados de domicilio, unos voluntariamente y por lo tanto están conscientes de eso y otros involuntariamente y se le echa la culpa a todo, al computador, se le echa la culpa al sistema informático, se le echa la culpa a los errores del registro civil, al CERVEL que no advirtió, que no corrigió si es que se le advirtió, el gobierno que no tomó el asunto como correspondía y claro, una joyita que teníamos, porque la verdad es así, como es nuestro sistema electoral, hoy día está en duda. A Chile venían a aprender del resto de Latinoamérica cómo funcionaban bien los sistemas electorales y hoy día, y el proceso electoral finalmente, y hoy día están entredichos y a 6 días o a 5 días de una elección que es importante como todas. Diputado, cuando aparece la idea de este proyecto de ley, de inmediato desde la oposición se dijo, y ustedes lo dijeron el fin de semana incluso, que aquí había que asumir responsabilidades políticas. Si el gobierno se hubiera abierto a eso, se hubiera hecho valer responsabilidades políticas, ¿ustedes hubieran estado más dispuestos a poder aprobar este proyecto? Mire, yo soy de la idea de que las responsabilidades políticas eran necesarias, pero cuando fuimos conociendo el proyecto, si usted me hace esta pregunta, para ser bien honesto, para que vayamos directo al grano, si usted me hace esta pregunta el fin de semana sin haber conocido el proyecto y los términos, a lo mejor le hubiera dicho sí, es importante una responsabilidad política para que avancemos en una solución, en la búsqueda de una solución. Pero cuando a mí me toca conocer el proyecto como lo conocí el día domingo,
fundamentalmente en La Moneda, ya pudiendo conversar con los consejeros del CERVEL, que nos explican de buena manera, y después, el lunes, ya ayer en el Congreso, nos dimos cuenta que por muchas responsabilidades políticas que existieran y se asumieran, la verdad que el proyecto y la solución que se buscaba no era óptima. Tampoco es óptima la situación en que estamos hoy día, si eso es verdad, pero había bien complejo la solución que se estaba proponiendo de parte del gobierno, para ser bien honesto. Hoy día me preguntaban si esto fue un castigo de la oposición al gobierno o fue realmente el rechazo de un proyecto malo. Yo me quedo con lo segundo, el rechazo de un proyecto malo. Si esto trae como consecuencia que el gobierno quede mal evaluado, bueno, es un asunto distinto, que no es responsabilidad tampoco de la oposición, si los propios senadores, Daniel, de la nueva mayoría, ayer le bajaron la cortina al proyecto cuando lo conocieron también en profundidad, porque estos temas uno no los conoce en profundidad hasta que los estudia. Lo que dice relación con la confección del padrón, cómo funciona el CERVEL, en los detalles, en el cambio de los domicilios y todo ese asunto que hemos ido pudiendo conocer en estos días. Diputado, creo que estamos todos de acuerdo y nadie discute que aquí había que elegir entre dos males. Ninguna de las dos soluciones era buena. ¿No era el mal menor este proyecto con respecto a lo que está ocurriendo ahora, que es que 463.000 personas, una parte de ellas, no sabemos exactamente cuántos, fueron cambiados sin su autorización a una comuna con la que no tienen ningún apego y por lo tanto en la práctica le estamos negando a parte de esa gente el derecho democrático a elegir a las autoridades de su comuna? ¿No es eso peor que el otro mal, que era este proyecto que intentaba por lo menos dar una solución a esto? Sí, a ver, ahí había que poner en la balanza. Efectivamente había que poner en la balanza y las dos soluciones son malas, eso es evidente. Por problemas y yo en esto quiero hablar por el Congreso finalmente, porque el Congreso muchas veces se le tiran dardos por errores propios, por errores ajenos, pero finalmente es ahí donde muchas veces el descontento ciudadano se manifiesta. En esta no tenía nada que ver el Congreso. Aquí llega finalmente la solución al Parlamento, cuando había sido incluso advertida o fiscalizada por los propios parlamentarios hace meses atrás, y llega la solución a 6 días de la elección municipal para que nosotros la resolviéramos y buscáramos cuál era la mejor fórmula. Yo creo, evaluando las dos fórmulas, que la que se proponía la que se proponía por el proyecto de ley era más riesgosa aún y tenía una serie de injusticias que incluso yo creo que Daniel no hubiera pasado el Tribunal Constitucional y no por el riesgo de votar 2 veces, porque eso era evitable con una buena sanción, si eso es verdad, y es disuasiva la buena sanción. Y en Chile la verdad que salvo excepciones, normalmente la gente es correcta en los procesos electorales y no anda haciendo chanchullo ni nada de ese tipo. Yo en eso tengo la buena percepción de la ciudadanía que va y participa. El tema de fondo era que también se le daba la posibilidad a esos 463.000 personas de, una vez desplegadas las campañas, cerrado el padrón electoral, saber si votaba en una o en otra comuna y esa persona elegía, dependiendo dónde valía más su voto, que era un privilegio que no tenía el resto del padrón de los millones y millones de chilenos que sí pueden votar. Si yo votaba en una comuna que puede ser en esta que estoy en San Miguel o en la de al lado de Santiago, y tengo la posibilidad de elegir dónde vale más mi voto, a lo mejor me voy a Santiago porque está más apretado y acá es más fácil que gane el candidato de la coalición, del Chile Vamos, no sé, y así sucesivamente. Entonces, esa situación también era bien enredada, no creo que hubiera pasado el test constitucional, incluso había muchos informes en estos días que surgieron de expertos electorales y constitucionales de diferentes bandos, sectores, que decían que el test constitucional no lo iba a pasar. Entonces también el bochorno habría sido mayor si llegaban al Tribunal Constitucional el jueves o viernes de esta semana y lo hubieran dicho párele, no se puede. Ese sin duda era yo creo que lo que hay que hacer, y ya lo dije. Ese sin duda era un riesgo y lo habían advertido también muchas personas del oficialismo, que esto podía caerse por el Tribunal Constitucional. Le planteo otro riesgo en la situación en que estamos. ¿No podrían algunas personas a las que se le está negando en la práctica el derecho a votar en su comuna acudir también a tribunales y pedir medidas judiciales por discriminación, por no permitírseles ejercer un derecho ciudadano, un derecho constitucional como el derecho a votar? De todas maneras, Daniel, aquí esto más de alguna elección o más de alguna decisión de algún elector se va a judicializar y hay un riesgo. Eso es evidente. Como también ocurría el problema si es que, porque se decía, oye, la solución sería que todos vuelvan a su domicilio original. Los que se cambiaron voluntaria o involuntariamente. ¿Sabe qué más? Todos vuelven a la comuna donde estaban antes de iniciar los cambios en los últimos años. Bueno, eso también tenía un riesgo, porque había personas que voluntariamente se querían cambiar y por una decisión administrativa, ¡pum!, los devuelvo a la comuna que estaban originalmente, siendo que ellos habían querido cambiarse. Aquí, claro, es el efecto contrario. De todas maneras, aquí vamos a tener, ojalá que no, y no tanta, pero van a haber problemas y afortunadamente nosotros tenemos una buena institucionalidad electoral y de justicia electoral, que son los tribunales electorales regionales y el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, que viene siendo como la Corte Suprema en materia electoral y que va a tener que resolver estos asuntos. Hay un riesgo. Va a venir. Ahora, sí. lo que sí,
Hay un riesgo, por tanto, diputado, Sí, no, de que haya elecciones que sean impugnadas, en fin, de que entremos en un tema judicial que puede complicar el asunto. Sí, de todas maneras, si son apretaditas las elecciones, como en algunas comunas puede ocurrir, yo me imagino que más de algún candidato está en sus legítimos derechos, lo han hecho en innumerables ocasiones. No nos olvidemos de Pedro Sabán, nuestro alcalde de Ñuñoa, militante del partido, que su candidatura se da por perdida, la pelearon en el Tricel y se ganó por 50 o 60 votos como correspondía. Es un legítimo derecho y me parece muy bien. Claro. Pero aquí, Daniel, también la invitación al gobierno a que solucionemos este problema, si ya no se puede para esta elección de ahora, para lo que viene, o sea, trabajemos con tiempo, arreglemos el padrón, modifiquemos la ley, que lo que haya que modificar, veamos qué facultades tiene el registro civil y se las está ejecutando bien o no, corrijámoslas, porque lo que hacía el registro civil y lo que hemos podido saber hasta el minuto, pues la verdad que no hay mucho más conocimiento, es que simplemente una persona hacía cualquier cualquier acción o actividad frente al registro civil y eso era suficiente para informar cambio de domicilio. Entonces, claro, a nosotros se nos llegó a decir por parte del CERVEL que había más de 7 millones de cambios de domicilio. Lógicamente el CERVEL las paró en seco y llegamos a 463. Diputado, 7 millones de acciones ante el registro civil que permitían pensar que había cambio de domicilio. Diputado, hemos hablado y han hablado todos los parlamentarios, tanto de gobierno como opositores, de que aquí deben exigirse responsabilidades políticas. Le pido que seamos concretos. ¿Quiénes tienen una responsabilidad política que debería significar su salida del gobierno? Mire, de lo que yo he podido conocer y saber, a mí el registro civil depende del Ministerio de Justicia. Y en el Ministerio de Justicia, a mi juicio, está radicada la responsabilidad política de lo que está ocurriendo. Desde la ministra hacia abajo, más allá de los aprecios que uno pueda tener personales por las personas que están involucradas, puede ser finalmente aquí hubo un error garrafal de parte del registro civil. Importante y el registro civil depende del Ministerio de Justicia y obviamente también un error garrafal en el CERVEL. En el CERVEL también se cometieron errores, se podría haber evitado esto bastante más. Yo soy de los que creo que las instituciones hay que cuidarlas muchísimo porque son el sustento y la credibilidad y la confianza y en este caso que están en duda, lo que tiene que hacer el Consejo del CERVEL, los consejeros del CERVEL es tratar de fortalecerlo de la mejor manera posible, tratar de que esta cosa salga adelante. Vamos a tener seguramente una comisión investigadora que va a poder terminar las causas y un sumario dentro del registro civil también que se está realizando, pero aquí no puede ser que después de todo este escándalo del proyecto de ley, la media vuelta que nos dimos, el retiro del proyecto de ley y mañana nos amanezcamos y no ha pasado nada, y llegue el jueves y no pasa nada, llegue el viernes y no pasa nada, llega la elección y sigue todo igual. Esa es la única manera de no avanzar. A nosotros se nos señala, y lo han señalado los senadores de la nueva mayoría, que el censo quedó chico con los errores que se cometieron acá, o que les da vergüenza reclamar porque en el censo fueron muy duros. Está bien, pero en el censo se asumieron responsabilidades políticas, se hicieron transformaciones, se contrataron consultoras externas y nacionales, se asumió el error, se programó un censo, entiendo, parcial para el próximo año para poder cumplir la situación que no se había cumplido de buena manera y se corrigió como correspondía. Nosotros esperamos que en esta materia, que es tan importante o más quizás que el censo, o están en planos distintos para no darle importancia a uno más que a otro, pero finalmente un padrón electoral donde se sustenta todo el sistema democrático, porque es la gente donde participa y vota y elige, se corrija de buena manera para el próximo año sobre todo. Diputado, y si hay responsabilidad del CERVEL, ¿no son los diputados precisamente los que tienen que hacer valer esa responsabilidad? ¿No son los diputados los que tienen la potestad? Porque el CERVEL no depende ya del gobierno, es autónomo. ¿No son los diputados los que tienen la potestad de sacar a las autoridades del CERVEL si es que no cumplen con sus funciones? Sí, hay un procedimiento, Daniel, que no lo conozco en exactitud, pero entiendo, y es así, se está estudiando, que es un requerimiento que hace un número mínimo de diputados, por sobre los 40, si no me equivoco, a la Corte Suprema, al Poder Judicial, para que evalúe la continuidad o no de los consejeros del CERVEL. Existe ese procedimiento y evidentemente se está evaluando, eso no lo podemos descartar, porque he escuchado yo no solamente a parlamentarios de nuestro sector y de nuestra coalición, sino que también de la nueva mayoría que están evaluando esa alternativa. Yo creo que aquí no puede quedar nadie libre de evaluar eventuales responsabilidades. Eso de todas formas. Nosotros cada 4 años a los que van de candidatos, la ciudadanía nos evalúa, nos renueva y nos dice siga o váyase para la casa. En el caso de las autoridades no elegidas, lo que corresponde es también asumir este tipo de responsabilidad, ya sea dejando el cargo o sometiéndose a estos procedimientos de remoción si es que se avanza en ello. Diputado Cristian Monker, presidente de Renovación Nacional, gracias por habernos acompañado y buenas noches. Encantado, muchas gracias por el contacto.